Me llamo Leonor Díaz. Tengo 67 años. El camino que serpentea hacia Valle de Bravo está casi desierto en esta época del año, solo algún camión bajando la sierra y el vaho blanco de mi propio coche desvaneciéndose en el frío. Esta mañana cayó nieve, un velo suave y constante que amortigua todo. Hasta el motor parece susurrar. Solía hacer este viaje con Antonio, mi esposo. Él silbaba entre dientes, tamborileando el volante al ritmo de alguna estación de jazz que nunca se escuchaba del todo bien por aquí. Después de que falleció, dejé de venir por un tiempo. La cabaña estaba demasiado llena de su voz. Luego, un invierno, me di cuenta de que el duelo se había convertido en costumbre. Seguía viviendo para las necesidades de otros, especialmente las de Isabel. Ella siempre ha tenido el don de hacer que sus errores sean míos para limpiar cuentas olvidadas. Favores de última hora, emergencias disfrazadas. Este año decidí recuperar el silencio, sin llamadas, sin transferencias bancarias disfrazadas de préstamos, solo paz. Una semana de eso, tal vez 2. Mientras subía más alto, el aire se volvía más cortante, los pinos espolvoreados de blanco. Por primera vez en años, mi pecho se sentía ligero. Pensé en la chimenea, en el aroma a cedro que aún impregna las paredes de la cabaña, en la luz del porche que Antonio instaló con sus propias manos. Me imaginé encendiéndola esta noche, no para esperar a nadie, sino simplemente porque quería hacerlo. Al doblar la última curva, frené el coche. Había huellas de llantas en la nieve, 2 pares, profundas y recientes. Fruncí el ceño. La cabaña debería estar intacta desde el otoño. Cuando vi un leve resplandor en las ventanas, luz cálida, donde debería haber oscuridad, mi pie soltó el acelerador. El silencio que había venido buscando me esperaba. Sí, pero no era el que esperaba. Las llantas crujieron sobre la nieve mientras me adentraba en el sendero angosto que lleva a la cabaña. Mis faros barrieron el porche y se detuvieron. Había 2 vehículos estacionados lado a lado, el SUV plateado de Isabel, el que le ayudé a financiar la primavera pasada, y un sedán gris que no reconocí. El techo del SUV estaba cubierto de nieve, salvo el parabrisas, recién limpiado. Quien estuviera por aquí no llevaba mucho tiempo. Una extraña opresión me apretó el pecho. No le había dicho a nadie que vendría. El encargado, el señor Morales, cerró la propiedad para el invierno hace 3 semanas y me dio las llaves. Alguien claramente se había saltado al encargado, probablemente Isabel, aprovechando que conoce bien la cabaña. El porche debería estar oscuro, los escalones enterrados en nieve. En cambio, había huellas cruzando el camino y un hilo de humo saliendo de la chimenea. Apagué el motor y me quedé quieta un momento, escuchando. Desde adentro se oía el murmullo de música, risas y el tintineo leve de copas. Reconocí el ritmo de mi propio tocadiscos, un álbum de jazz que a Antonio le encantaba. Por un instante, pensé que lo estaba imaginando. Bajé del coche, el frío atravesándome el abrigo, y subí al porche despacio. Las tablas de madera crujieron bajo mis botas, el mismo sonido que nos recibía en cada visita. A través de la ventana, la sala brillaba dorada y viva. 4 adultos y un niño se movían entre la luz del fuego, sombras que no pertenecían a mi cabaña, mi refugio. Entonces la vi, Isabel, de pie junto a la chimenea, con el cabello recogido, una copa de vino en la mano. Reía, inclinando la cabeza hacia un hombre que supuse era Gabriel. Y su risa cortó como un cuchillo los años que nos separaban. Me aferré al barandal para no perder el equilibrio. Mi cabaña, la cabaña de Antonio, llena de voces extrañas, y la risa de mi hija. Durante un largo momento solo observé, mientras el calor de la incredulidad crecía bajo el aire helado. Luego alcancé el pomo de la puerta. El calor de la chimenea me golpeó primero, seguido del olor a vino y pavo asado. Las risas se mezclaban con la música, subiendo y bajando como si pertenecieran a otro mundo. Uno que había robado el mío. Entré, cerrando la puerta con suavidad. Nadie se dio cuenta.
Mi sala parecía arrancada de la memoria de alguien más. Mi vajilla fina estaba desperdigada sobre la mesa del comedor, con manchas de vino floreciendo en el mantel que traje de Florencia hace años. Alguien había reemplazado nuestra foto familiar con una de los padres de Gabriel. Una sutil afirmación de posesión que dolió. Isabel estaba cerca de la chimenea, de espaldas a mí, girando una copa de vino que solo podía venir de mi bodega. Su risa era ligera, despreocupada, del tipo que tenía antes de que la vida le exigiera algo. Gabriel estaba en el sofá, contando una historia que hacía reír al papá y sonrojar de orgullo a la mamá. No fue hasta que me acerqué que Isabel me vio. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se entrecerraron como si hubiera visto un fantasma. Por un segundo, pareció dudar entre la vergüenza y el desafío. Luego, con un movimiento de barbilla, eligió el desafío. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Su voz lo bastante filosa para cortar el ambiente. «Pudiste haber llamado antes». La madre de Gabriel giró, sobresaltada, mirándonos a ambas. «Oh, tú debes ser Leonor. Isabel nos dijo que les prestaste esta hermosa cabaña para las fiestas. Es simplemente espectacular. No la presté», dije en voz baja. Las mejillas de Isabel se encendieron, pero no de vergüenza. «¡Ay, por favor!». Mamá se burló, con las palabras ligeramente arrastradas por el vino. «No empieces con tus dramas. Eres como un parásito, llegas. Chupas la alegría de todo y esperas que te aplaudan por eso». El silencio cayó como plomo. Hasta la aguja del tocadiscos pareció dudar. Por un instante, no pude respirar. Todos los años ayudándola a pagos de hipoteca, colegiaturas, el coche se condensaron en esa palabra. Parásito. La miré. A la niña que cargué. A la mujer que ya no reconocía. Y finalmente entendí que el silencio que había venido a buscar no se hallaría en la paz, sino en la verdad. Isabel rompió el silencio primero. Rió demasiado fuerte. Un sonido frágil. «No sea ridícula, mamá. Claro que nos prestaste la casa. Tú misma lo dijiste. ¿Recuerdas? Me dijiste que podía usarla si necesitábamos una Navidad tranquila lejos de la ciudad». Sus palabras flotaron, débiles y falsas. Gabriel se movió incómodo, mirando a sus padres. El padre, un hombre alto con un reloj ostentoso y una mirada aún más pesada, frunció el ceño. «¿Es eso cierto? Señora Díaz». Lo miré con calma. «No, no lo es». La madre de Gabriel se llevó la mano al pecho. «¡Ay, Dios! Isabel, tú dijiste...». Isabel la interrumpió, alzando la voz. «Dije que ella está confundida. Siempre se pone así cuando las cosas no giran alrededor de ella». El ambiente se volvió denso, húmedo de tensión. Podía oler el agrio del vino derramado y el leve dejo de vergüenza de quienes se daban cuenta de que habían caído en la mentira de alguien más. «Creo que deberían irse», dije con calma. «Todos ustedes». Los ojos de Isabel relampaguearon. «No, no vas a arruinar esto. Nunca lo haces». Su voz tembló. Luego se volvió temeraria. «Si no paras, llamaré a la policía. Les diré que nos estás acosando en nuestra casa». «Entonces llama», dije. Su mano se lanzó hacia su teléfono. Los demás se movieron inquietos, pero nadie la detuvo. Minutos después, se oyó el crujir de llantas sobre la nieve, seguido de un golpe seco en la puerta. Entraron dos oficiales, uno joven, bien afeitado, el otro mayor, con ojos tranquilos que habían visto peores dramas familiares. «Buenas noches», dijo el mayor, leyendo la tensión como si fuera el clima. «Recibimos un reporte de disturbio. ¿Alguien puede explicar qué pasa?». Isabel se adelantó. «Es ella. Llegó sin invitación. Empezó a gritar, diciendo que éramos intrusos. Esta es nuestra casa de vacaciones. Mi familia está de visita». El oficial joven se volvió hacia mí. «Señora, ¿es eso correcto?». Le entregué mi bolso y abrí la carpeta que llevaba desde que Antonio murió: escrituras, registros fiscales, mi identificación. Esta cabaña la construimos mi difunto esposo y yo dije: «Nadie tenía permiso de estar aquí».
Examinó los documentos mientras el oficial mayor, cuyo gafete decía Reyes, salió a hablar por radio. La sala estaba tan silenciosa que se oía el crepitar del fuego. Cuando volvió, su expresión era neutra, pero su voz tenía el peso de la certeza. Señora Díaz, me dijo, el municipio confirma que esta propiedad está a su nombre. Legalmente, usted es la dueña. Se volvió hacia Isabel. Señora, si han estado aquí sin permiso, eso se considera entrada ilegal. Los padres de Gabriel palidecieron. La madre se levantó del sofá, temblando. Isabel, tú dijiste... Dios mío, Isabel abrió la boca, pero no salió nada. El color se le fue del rostro, dejando solo rabia. Me quedé junto a la ventana, con las manos firmes, mi reflejo atrapado contra la nieve afuera. Por primera vez en años, no alcé la voz, no supliqué, no expliqué, no suavicé la verdad. Solo me quedé quieta mientras el peso de sus mentiras se derrumbaba a su alrededor. El oficial Reyes asintió lentamente, casi con respeto. Señora Díaz, ¿quiere que abandonen la propiedad esta noche? Sí, dije en voz baja. Creo que es lo mejor. Isabel se volvió hacia mí, con los ojos vidriosos, su desafío parpadeando como una llama moribunda. Te arrepentirás de esto, susurró. No respondí. Los oficiales los escoltaron hacia la puerta, y yo me quedé junto al fuego, respirando el aire que por fin, con todo derecho, era mío otra vez. Los oficiales se quedaron lo suficiente para asegurarse de que todo estuviera en calma. Calma no era la palabra correcta para lo que llenaba la sala, era un silencio aturdido, como el que sigue a un temblor antes de que la gente comprenda que se destruyó. El oficial Reyes dio un último recordatorio de que cualquier otra entrada sin consentimiento llevaría a un arresto. Luego me quipnul con respeto silencioso y salió a la nieve, sus botas crujiendo por los escalones. Isabel se quedó inmóvil cerca de la chimenea, con la mandíbula tensa, los ojos ardiendo entre furia y desconcierto. Gabriel se quedó atrás, viéndose pequeño junto al silencio pesado de su padre. Mamá, empezó Isabel, con la voz inestable. No puedes hacer esto. No puedes echarnos como si fuéramos desconocidos. Dejé mi bolsa en la mesa del comedor, la misma que habían cubierto con guirnaldas baratas y vino derramado. No son desconocidos, Isabel, dije, abriendo mi laptop. Eres mi hija. Por eso me ha tomado tanto tiempo. Sus ojos se fijaron en la pantalla. ¿Qué haces? Estoy asegurándome de que esto no vuelva a pasar. Abrí mi correo y escribí un mensaje breve a mi administrador de propiedades a partir de este momento. Cancelen la asistencia de renta para el departamento 3B. Envíen la notificación de terminación a la inquilina Isabel Díaz Gómez dentro de las próximas 48 horas. La voz de Isabel se agudizó. No te atreverías. No levanté la vista. Ya lo hice. Luego, entré al portal del banco, buscando la cuenta compartida que ella usaba para emergencias. Congelé la línea de crédito. Luego abrí otra ventana y retiré mi nombre como garante del préstamo de su vehículo. El suave clic de las teclas resonaba como un metrónomo en el silencio. Isabel dio un paso adelante, con las manos temblando. «Me estás arruinando, ¿cómo puedes? Después de todo lo que he hecho por ti». La miré entonces. Su rostro, alguna vez tan familiar, parecía más viejo de lo que sus años merecían, marcado por el cansancio de querer siempre más. «Nunca has hecho nada por mí», Isabel, dije en voz baja. «Solo has tomado, y yo te lo permití». Su respiración se cortó. «No puedes cortarme así. No tengo nada sin ti. Entonces aprenderás a sostenerte sola». Por un momento nadie se movió. Hasta el fuego pareció encogerse. Los padres de Gabriel intercambiaron una mirada de vergüenza, y los ojos de Gabriel cayeron al suelo. Cerré la laptop y la guardé en mi bolsa. Mi pulso estaba firme. Ya no estaba enojada, solo vacía, como un pozo que por fin se secó. Isabel se hundió en una silla, con la voz ahora pequeña, rota. «No puedo creer que estés haciendo esto». «Pues yo sí», dije. «Ya era hora, afuera».
La nieve comenzó a caer otra vez, lenta y pesada. Las huellas de las llantas de los oficiales ya se desvanecían en un silencio blanco. El sonido de las puertas de los coches cerrándose resonó en el valle, apagado bajo el denso telón de nieve. El oficial Reyes se quedó mientras los Gómez recogían sus abrigos y bolsas en silencio. Nadie hablaba ya. La arrogancia, las risas, las sonrisas pulidas, todo se había desvanecido, dejando solo el roce callado de personas que no tenían dónde esconderse. Isabel fue la última en moverse. Se quedó en la puerta, con los ojos rojos y desorbitados, como si no comprendiera del todo lo que pasaba. Gabriel intentó tomarla del brazo, pero ella se lo quitó, murmurando algo que no alcancé a oír escuchar. Los oficiales los guiaron con cuidado por los escalones del porche. La madera estaba resbalosa por el hielo. Me quedé donde estaba, en el umbral, con las manos metidas en las mangas para calentarme. Los copos de nieve se posaban en mi cabello, se derretían en mis mejillas. Desde donde estaba, podía ver el resplandor de los faros del patrullero, abriendo 2 caminos largos por la carretera de la sierra. El SV lo siguió, el sonido de las llantas crujiendo débil y rítmico, hasta que se perdió en el viento. Cuando la última luz se desvaneció, cerré la puerta. El silencio que llenó la casa era tan completo que casi zumbaba. El fuego se había reducido, el aire impregnado de humo y vino derramado. Me hundí en la silla más cercana, la misma que Antonio reclamaba tras largos días en el frío, y dejé que el peso de todo se asentara sobre mí. Por años, pensé que la paz se sentiría ligera, como algo que se respira. En cambio, pesaba, densa y desconocida, entretejida con duelo. Finalmente había soltado a mi hija, y mientras la tormenta se intensificaba afuera, me di cuenta de que el silencio que tanto había querido por fin había llegado. Solo que no sonaba como esperaba. A medianoche, la tormenta se calmó. Solo el suave siseo del viento presionaba contra las ventanas mientras recorría la casa despacio. El olor a vino aún flotaba, mezclado con el leve dulzor de la madera quemada. Comencé a limpiar sin pensar, apilando platos, recogiendo copas vacías, limpiando el mantel que sabía que nunca volvería a usar. Cada rastro de su presencia era como un moretón que necesitaba tocar antes de que se desvaneciera. Encontré la bufanda de Isabel en el sillón, lana roja, deshilachada en los bordes. La tomé, pasando el pulgar por los hilos sueltos, recordando el invierno después de que Antonio murió. Isabel tenía 14 años, estaba enojada y callada, se negaba a comer, a hablar. Yo estaba aterrorizada de perderla a ella también, así que empecé a decir sí a todo, sí a las clases de baile que abandonó en 2 semanas, sí a la ropa que no necesitaba, sí a las pequeñas cosas interminables que llenaban el hueco que dejó su padre. Cada sí era una forma de mantenerla cerca, pero el amor, aprendí demasiado tarde, puede convertirse en jaula cuando se construye sobre el miedo. Pasé décadas suavizando su mundo, amortiguando cada caída antes de que tocara el suelo. Y al hacerlo, le enseñé la lección más peligrosa de todas, que siempre la atraparía. Sin importar qué tan alto trepara o qué tan lejos me empujara, coloqué la bufanda en la repisa junto a la foto de Antonio. Su sonrisa parecía más firme de lo que recordaba, como si ya hubiera entendido lo que yo apenas comenzaba a ver. La lástima. Me di cuenta. No es bondad, es una forma silenciosa de control, disfrazada de amor. El fuego chisporroteó una vez. Luego se estabilizó. Me senté junto a él, con las manos cruzadas, el silencio a mi alrededor profundo pero ya no cortante. Por primera vez en años, dejé que el peso de lo que había hecho y lo que no se asentara sin intentar arreglarlo. Pasaron 3 semanas antes de que supiera algo de Isabel. Las montañas empezaban a descongelarse, el aire más ligero, más claro. Me había sentado en una rutina café matutino en el porche. Caminatas cortas entre los pinos, un silencio que ya no se sentía extraño. Una tarde, sonó el teléfono. Era Luis.
el administrador de propiedades con el que había trabajado por años. Su tono era suave, cauteloso. Señora Díaz, dijo, quería informarle que los inquilinos del departamento 3B no han pagado la renta en más de un mes. Hemos enviado notificaciones, pero no hay respuesta. Debo proceder con el proceso de desalojo estándar. Miré el deshielo goteando de los aleros afuera. Sí, dije. Sigan el contrato, sin extensiones. Dudó. Luego asintió por la línea. Entendido. Esa misma semana llegó un correo de la financiera confirmación de la reposesión del ESUB. Adjuntaban una foto pequeña, el coche estacionado junto a una grúa, manchado de sal y descuido. Lo borré sin abrir el archivo. 2 días después, llamó una vecina de la ciudad. Me encontré a los padres de Gabriel en el supermercado, dijo. Él se mudó con ellos otra vez. Isabel está quedándose con unos amigos, creo. Se veía cansada, cansada. La palabra se quedó como un eco. Le agradecí, colgué y me volví hacia la ventana, afuera. La última nieve cedía al suelo. El mundo, me di cuenta, tiene su propia forma silenciosa de arreglar las cosas. Era casi medianoche cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Habían pasado días sin que nadie llamara. Dudé antes de contestar, medio esperando silencio. Mamá, la voz era rota, pequeña. Por favor, soy yo. Por un momento no dije nada. Podía escuchar su respiración al otro lado, irregular y desesperada. No nos queda nada, dijo. Gabriel se fue. Estoy en el sofá de una amiga. No sé qué hacer, por favor. Ayúdame solo esta vez. Cambiaré, te lo juro. Las palabras temblaban con el mismo ritmo que había oído 100 veces antes, pero algo en mí había cambiado. Mi mano estaba firme en el auricular. Mi voz tranquila pero segura. Isabel, dije, la próxima vez que necesites ayuda, llama a la policía, como hiciste esa noche. Hubo un largo silencio. Creí escuchar un jadeo, un sonido suave e incrédulo. Luego nada más que el leve zumbido de la distancia entre nosotras. Bajé el teléfono de mi oído y terminé la llamada. Antes de que la culpa tomara forma, abrí mis contactos, encontré su número y presioné bloquear. La pantalla se oscureció, dejando solo mi reflejo calmado, cansado y libre. La primavera llegó lentamente a las montañas. Los últimos parches de nieve persistían en la sombra de los pinos, derritiéndose en finos arroyos plateados que corrían junto a los escalones del porche. El aire traía el leve aroma de la tierra descongelada y savia de pino, un recordatorio silencioso de que incluso las estaciones más frías terminan. Pasé la mañana limpiando la cabaña, abriendo ventanas, doblando mantas, aireando las habitaciones que habían dormido durante el invierno. Cada crujido de las tablas del suelo se sentía más suave ahora, ya no resonando con lo que se había perdido, solo con lo que quedaba. Al caer el crepúsculo, salí. El cielo era de un dorado apagado, las montañas desvaneciéndose en azul. Alcancé el interruptor junto a la puerta y encendí la luz del porche. Parpadeó una vez antes de brillar firme y cálida. Antonio había instalado esa luz él mismo hace años. Solía decir que era para que nunca llegara a casa en la oscuridad. Durante años, la dejé encendida por costumbre, esperando a otros alguien que me necesitara. Ahora, el resplandor caía sobre el porche en un círculo amplio y suave. Me quedé allí un rato, escuchando el goteo de la nieve derretida, y susurré: esta luz ya no es para esperar, es para la paz.